Bueno, buenos días. Una preguntilla. No es que me tenga yo en altísima estima, pero me sorprende la poca cantidad de gente que hay hoy. Ha llovido. No, ¿Por la lluvia? No. ¿Hay algún examen de algo? El lunes que viene. Hay dos parciales, pero uno es el lunes. Vale. No, solo por saberlo. Vale. A ver, el último día nos quedamos, no recuerdo bien si terminamos de ver el punto de Sociología del Derecho. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues empezamos con el punto 1.3, que es Ciencia Jurídica y Filosofía del Derecho. Mirad, ¿qué vamos a ver en este punto? Hemos estado hablando de las diferentes partes que compondrían la disciplina de la filosofía del derecho. Teoría general del derecho, teoría de la ciencia jurídica, filosofía de la justicia y sociología del derecho. Y también hemos dicho en qué consistiría la ciencia jurídica. Pero una de las preguntas una de las preguntas importantes que se han planteado en la disciplina sobre la disciplina es, bueno, ¿y qué diferencia existe entre lo que hacen los filósofos del derecho y lo que hace la ciencia jurídica, lo que hacen vuestros profes de procesal, de civil, de administrativo? ¿Hay algún tipo de diferencia o simplemente nos dedicamos a lo mismo? Mirad, me parece que a estas alturas, ya con solo 2 semanas de clase, es fácil darse cuenta de que yo no hago lo mismo que lo que hace el de civil, el que hace lo que hace el de procesal, la de procesal, perdón, y así sucesivamente. Pero claro, si tenemos que si tenemos que ser más precisos y decir algo más que no sea, no es lo mismo, y la cosa se empieza a poner un poco más complicadita. De hecho, en el programa está puesto imágenes de la teoría del derecho. Yo estoy escribiendo en la pizarra, no por casualidad, imágenes de la filosofía del derecho. Y es que, aunque nosotros hemos dicho que filosofía del derecho es una gran etiqueta que sirve para meter 4 subdisciplinas, distinguiendo previamente entre filosofía del derecho de los filósofos y filosofía del derecho de los juristas, aún así, esta etiqueta es discutida y discutible. Vamos a ver por qué. Mirad, si lo que nos estamos preguntando es ¿qué diferencia existe entre la filosofía del derecho, entre lo que hago yo y lo que hacen el resto de profesores de la facultad? Pues mirad, ya hemos visto una primera idea, ya hemos visto una primera forma de distinguir. ¿Cuál era esa primera forma de distinguir? Pues la vimos en el punto 1.2.2. Es decir, que podemos convertir a la filosofía del derecho únicamente en un metalenguaje. Nosotros ya sabemos qué es un metalenguaje. Un metalenguaje es sencillamente un lenguaje que versa sobre otro lenguaje. De esta manera, toda la filosofía del derecho, ¿se ve algo en la pizarra o en absoluto? No. Vale, ok. Vale. Que es convertir toda la filosofía del derecho en un metalenguaje. ¿En qué sentido?
Bueno, en que toda la filosofía del derecho no sería otra cosa más que el estudio de la teoría de la ciencia jurídica. ¿Por qué esto? O mejor dicho, ¿qué supone esto? Esto supone decir que toda la disciplina se reduce a 1, 2, 2, al estudio de las operaciones que hacen vuestros profesores. ¿Sí? A mí esto me parece reductivo, reductivista. Pero esto no significa que no haya buenas razones para decirlo. Y de hecho, vamos a ver algunas. Mirad, durante el pasado siglo XX, o al menos los 2 primeros tercios del siglo XX, fue preponderante. Estaba bastante extendida las tesis del positivismo lógico, o neopositivismo, o neoempirismo. Tuvo varias calificaciones, con autores como Carnap o Neurath. Carnap. No es que fueran los únicos, pero son los que más se mencionan. Alfred Tarski también podría estar aquí. Y mirad, ¿qué tipo de o qué era lo que sostenía el positivismo lógico? Mirad, esta gente no eran filósofos puros originalmente, o no todos al menos. Neurath, si no recuerdo mal, era economista. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dicen estos autores? Dicen, mira, la mayoría del discurso filosófico que podemos leer hoy en día son pajas mentales. Sí, han oído bien, pajas mentales. ¿En qué sentido? En que trata de cuestiones que son imposibles de resolver y que además no suelen tener ningún contraste con la realidad empírica, con la realidad positiva. ¿Qué es el ser? Pregunta que formuló Heidegger a mediados del siglo XX y que marcó toda otra corriente de filosofía del derecho. Para los positivistas lógicos es como que ¿qué es el ser? ¿En qué sentido? Para estos autores, la mayoría de preguntas importantes se podían resolver a través del lenguaje. La mayoría de problemas importantes eran problemas acerca de cómo nos expresamos. Y de hecho, aunque él mismo no era un positivista lógico, estos autores estuvieron todos muy influenciados por la obra del primer Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Un filósofo, este sí, puro, bastante simpático, que escribió una de sus obras más importantes, el Tractatus Logicus Philosophicus, en una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Sí, no estaba bastante cucú, o sea, estaba bastante para allá. Terminó este libro y dijo que ya había resuelto todos los problemas importantes de la filosofía y se fue a impartir clases de matemáticas en un país del norte de Europa, no recuerdo cuál, pero perdió en mitad la nieve. Y a los niños que no entendían las matemáticas les pegaba, era muy violento, Wittgenstein. Pero más allá del morbillo filosófico, Wittgenstein consideraba o tenía 2 tesis muy importantes para los neoempiristas, positivistas lógicos. Mirad, la primera de ellas es que los juicios de valor
No son objetivos. ¿Hay algo que podamos decir que es correcto o incorrecto más allá de nuestras preferencias? Para Wittgenstein la respuesta es un no absoluto. Claramente no. Claramente no. Pero la segunda tesis, que es la que más nos interesa en este momento, es que la filosofía debería convertirse en un estudio del discurso científico, del análisis lógico-lingüístico. ¿De qué? Pues en concreto del lenguaje científico. En esta primera época, porque hay no un Wittgenstein, sino dos etapas en la obra de Wittgenstein, en su segunda etapa rechaza sobre todo la segunda tesis y cree que la filosofía tiene que versar acerca de los lenguajes naturales. Pero en esta primera época, Wittgenstein consideraba el análisis de, los lenguajes naturales, el habla corriente, como lenguajes imperfectos, imprecisos, ambiguos, y que simplemente lo que había que hacer era reformarlos para que la gente hablase mejor. Así que, claro, si uno piensa que las cuestiones valorativas no tienen mucho sentido, no podemos decir nada razonable o nada empíricamente contrastable, o no podemos llevar a cabo más que un análisis lógico respecto de los discursos valorativos, pero esto no nos va a decir cuáles son los que están bien y cuáles son los que están mal. Y el análisis del lenguaje natural no parece muy interesante porque es un lenguaje imperfecto, pues la suma la tienes clara. ¿A qué te tienes que dedicar? Pues como hicieron Neurath y Carnap, a estudiar el lenguaje de los economistas, de los físicos, de los matemáticos. Y claro, aquí hay obras interesantes, pero densas a morir. Filosofía, por ejemplo, de la física, y que se dedican a... Hay un autor chileno muy famoso, Roberto Torretti, que se ha dedicado mucho tiempo al análisis del discurso de los físicos. Y entre de las cosas que más me atrajo o más me sorprendió es el análisis del concepto de tiempo, no en términos, por decirlo así, filosóficos, sino en los términos en los que los emplea la física moderna. Y claro, hay un problema, porque a partir de la ley de la relatividad especial, hablar de tiempo, la cosa se pone un poco compleja, ¿sí? Empieza a ser algo dependiente de otras variables y no una medida absoluta. ¿Y si hacemos lo mismo con el derecho? Claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que toda la filosofía del derecho se va a convertir en análisis del lenguaje riguroso. ¿Y cuál es el lenguaje riguroso que tenemos en el derecho? El análisis o el discurso de la ciencia jurídica. Claro, si a la ciencia jurídica la llamamos ciencia, entonces discurso científico, lo que vamos a hacer es dedicarnos a analizar el discurso científico. Esto fue llevado a su máximo, al paroxismo, por un autor que ya nos ha salido, Giovanni Tarello. Nos salió cuando hablamos de la sociología del derecho, que sostuvo les encantó a sus colegas de la Facultad de Filosofía, que propuso cerrar todas las facultades de filosofía del país. Dijo, ahí no se enseñan más que sandeces, y abrir un departamento de filosofía en cada facultad. Filosofía de la arquitectura, filosofía de la matemática, filosofía... ¿Sí? Pero no una facultad de filosofía sin más, porque carecía de objeto. El objeto de la filosofía tiene que ser siempre algún tipo de conocimiento acerca del otro, acerca de un discurso científico. A ver,
¿Tiene problemas esta tesis? Sí, claro que tiene problemas, evidentemente tiene problemas. Mirar, sin posicionarme necesariamente respecto de las tesis metaéticas del objetivismo o no objetivismo, ni del cognitivismo o del no cognitivismo. Aún así, parece que cuando nosotros llevamos a cabo una discusión práctica, estamos discutiendo realmente de algo. Cuando discutimos si es justo o injusto hacer algo, parece que la conversación tiene sentido. Y si la conversación tiene sentido, entonces algo podemos decir acerca de los discursos normativos. Algo se puede decir. Sí. Pero en segundo lugar y sobre todo, o mejor dicho, este sería un argumento para incluir nuestras teorías de la justicia o nuestras filosofías de la justicia dentro de la disciplina filosofía del derecho. Pero en segundo lugar, Pepe, dime. Vale, recapitulo. Hemos llegado al momento de las críticas, ¿vale? Vamos a criticar esta posición. Primera crítica. Esta posición te está diciendo que toda la filosofía del derecho tiene que ser teoría de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque lo único que merece la pena hacer es análisis lógico-lingüístico de los lenguajes científicos. ¿Qué lenguaje científico tenemos en el derecho? El discurso del legislador, evidentemente, no es científico. Lo que puede ser científico es la ciencia jurídica. ¿Sí? De hecho, por eso la llamamos ciencia. ¿Bien? Vale, ¿nos convence esto? No del todo. ¿Por qué? Dos razones. En primer lugar, esta tesis está considerando como completamente carentes de sentido los discursos prácticos, los discursos sobre qué es justo, sobre el deber ser, ¿sí? Sobre lo bueno. Y claro, no hace falta convertirnos en objetivistas morales o en cognitivistas morales para darnos cuenta de que cuando nosotros discutimos acerca de lo bueno, lo justo, lo correcto o lo incorrecto, no es un diálogo de sordos. Parece que estamos discutiendo sobre algo, ¿sí? ¿Implica esto el objetivismo ético? No, para nada. Pero sí, por lo menos, que somos capaces de armar discursos racionales cuando discutimos acerca de lo bueno, lo justo, lo correcto. Por lo tanto, expulsar a la filosofía o teoría de la justicia del ámbito de la filosofía del derecho no parece muy adecuado. Y esta tesis es lo que hace. ¿Sí? ¿Ahí bien, Pepe? Segunda crítica. ¿Cuál es la segunda crítica? A ver, ¿la teoría del derecho hace exactamente lo mismo que la teoría de la ciencia jurídica? Recordemos, la teoría del derecho era aquella disciplina cuya pregunta fundamental, al menos en teoría, era la pregunta respecto de qué es el derecho. Pero vimos que había otro montón de preguntas en el ámbito de la teoría del derecho, como qué es un sistema normativo, qué es una antinomia. ¿Puedo reducir todo, absolutamente todo, ese análisis únicamente a lo que dice la ciencia jurídica? Pues mirar, la verdad es que no se hace. De hecho, los filósofos del derecho no únicamente se dedican a leer ciencia jurídica. De hecho, en realidad, son pocos. ¿Qué es lo que leen los filósofos del derecho y las filósofas del derecho, aparte de otros filósofos del derecho y otras filósofas del derecho? Pues leen la legislación, leen sentencias y también ciencia jurídica. Leen un montón de cosas, no únicamente ciencia jurídica. ¿Sí? Así que limitar el objeto de estudio únicamente a la ciencia jurídica es muy reductivo porque en los hechos es que no funcionamos así, no somos esto. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bien. Tenemos otra tesis. Una segunda tesis. La segunda tesis considera
que la diferencia entre lo que hacen vuestros profes de civil, procesal, constitucional y lo que hago yo es únicamente una diferencia de grado, gradual. ¿Gradual respecto de qué? Gradual respecto de generalidad y abstracción. Mirad, en la anterior tesis la diferencia no era de grado, era de lenguaje-metalenguaje o lenguaje-objeto-metalenguaje. ¿Sí? Ahí la diferencia es cualitativa, porque son dos planos diferentes. ¿Sí? Hay una separación neta. Aquí no. Aquí lo que se dice es que la filosofía del derecho es únicamente más general y más abstracta. Pero preguntémonos, ¿puedo tomar esto? ¿Un segundo? Oh, perdón. ¿Qué significa decir que algo es más general o más abstracto? No sé si ves esto, Vicente, ¿sí? ¿No? ¿Nada? Vale. Un paquete de Kleenex. Vale. A ver. Yo he dicho un paquete de Kleenex. Pero alguien podría decir, bueno, esto es mucho más que un paquete de Kleenex. Hombre, igual te has pasado. Puedes decir que es un envase de plástico de colores que pone aloe vera, de bosque verde, hacendado. No pone hacendado, pero podemos deducir que es hacendado por lo de bosque verde. Y que contiene pañuelos. ¿Sí? Pañuelos blancos sin aroma, al parecer, y sin dibujos. ¿O tiene dibujos? No tiene dibujos. ¿Cuál de estas dos descripciones os resulta mejor? ¿Cómo? Mirad, cuando decimos que algo es más general, lo que estamos haciendo es referencia a un enunciado de carácter descriptivo normalmente. Puede ser también teórico, pero eso ya lo veremos más adelante. Decir que un enunciado es más general o más abstracto quiere decir, por el momento nos sirven como sinónimos general y abstracto, quiere decir que desprecia un mayor número de particularidades. Nosotros cuando observamos el mundo o percibimos el mundo, percibimos un montón de características, ¿sí? Textura, peso, olor, temperatura. La pregunta es, ¿cuáles de todas estas características, cuáles de todas estas propiedades vamos a incluir en nuestra descripción? Cuantas menos incluyamos, más general. Cuantas más excluyamos, más general. Cuantas más incluyamos, más particular, más específico. Así que desde este punto de vista, la filosofía del derecho sería el estudio más general y abstracto respecto del derecho. Claro, los filósofos del derecho, desde este punto de vista, no prestaríamos atención a las particularidades de cada ordenamiento jurídico, sino que nos fijaríamos en los rasgos comunes, generales. Si os habéis fijado, en el programa aparecía teoría general cuando vimos punto 1.2.1 con el general entre comillas. ¿Sí? ¿Qué demonios significa general ahí? Porque, a ver, general puede querer decir mayor grado de abstracción y generalidad. Vale, ¿esto qué quiere decir entonces? Mayor grado de generalidad y abstracción. Que tenemos que ir a buscar las características comunes
de todos los ordenamientos jurídicos? Espera que no es tan sencillo. Las características universales. Vuestro compañero, ¿cómo era, Rodrigo? Casi, vamos, no. Felipe, ¿por qué has dicho que no? Porque nos entramos nosotros a un estudio particular precisamente de cada ordenamiento jurídico y centrarnos, digamos, en los detalles. Si nosotros vemos desde una perspectiva precisamente más universal. Claro, pero pensaba que me decías que no, a que no podía ser universal. Ah, no. Vale, perdón. ¿Alguien ve algún problema en que la filosofía del derecho se dedicase únicamente a las cuestiones universales? ¿Y universales qué quiere decir? Serían aquellas características presentes en todos los ordenamientos jurídicos. Todos los derechos, derecho entendido como conjunto de normas. ¿Alguien ve algún problema con esto? Se pierde el derecho comparado. ¿En qué sentido? Dale. El derecho comparado estudia cómo cada ordenamiento jurídico puede afrontar un problema de distintas maneras. Planteando cada uno y evidentemente de manera objetiva, hay unos que pueden resolver determinadas cuestiones de manera mejor y de esa manera se puede aprender. Pero mira, esta es una de las alternativas para configurar la teoría general del derecho, para decir qué es la teoría general del derecho. Sin embargo, cuando decimos que es universal, no nos fijamos, como hacen los comparativistas, en un detalle de dos ordenamientos. Nos vamos a lo más abstracto y general, como por ejemplo, qué es el derecho, qué es una norma, este tipo de cosas, ¿sí? Pero esto tiene un problema bastante gordo. De hecho, dos. Primero, ¿cuál es el primer problema? ¿Qué va a contar en nuestro estudio como derecho? Esto parece una tontería, pero el derecho, comillas, 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 de los griegos, griego mundo clásico, porque mirar, entre el derecho griego clásico, si es que podemos usar la palabra en el mismo sentido, y lo que tenemos hoy en día, las diferencias son abismales, pero abismales. El derecho chino del siglo VIII, el derecho chino actual, porque mirar, ha habido quien ha sostenido que en realidad no hay ninguna característica común. Que no hay ninguna característica que sea universalmente predicable de todos los ordenamientos jurídicos. Tenemos también el problema de la delimitación, que no sabemos cuáles serían los ordenamientos jurídicos que deberíamos tener en cuenta. Pero la tercera razón es un ¿for what? ¿Para qué? ¿Para qué podríamos querer estudiar las características comunes a todos los ordenamientos? Dice, eso en realidad no tiene ningún interés, no nos sirve para nada. Dicen autores como Joseph Ras, si estudiamos el derecho o las características generales del derecho, es para comprender mejor nuestra propia práctica jurídica y qué tipo de ordenamiento tenemos. Lo que hiciesen en Mongolia en el siglo XIII, pues nos da exactamente igual, ¿sí? Así que, incluso aunque hubiese universales, ¿a quién le interesan? ¿No sería interesante? A lo mejor a un antropólogo jurídico, pero a un filósofo del derecho. A un filósofo del derecho esto le da exactamente igual, no nos sirve para nada. Venga, vamos con la segunda opción, que esta se la criticaron directamente a Bobbio. Bueno, y si
General quiere decir abstracto. Abstracto entendido como vamos a eliminar toda particularidad, toda, de cualquier ordenamiento jurídico, y nos vamos a ir al hueso, a la parte más esencial, más esencial, más esencial. Mirad, si aceptamos, que no todos los autores aceptan, que el derecho es un conjunto de normas, hay autores que piensan que es un conjunto de hechos, o de hechos y normas, pero si pensamos que el derecho es un conjunto de normas, bueno, ¿cuál es el mayor grado de abstracción al que podemos llegar respecto de una norma? No sé, cualquier norma. Quien mate irá 15 años a la cárcel, prohibido fumar en las aulas, lo que queráis. Pues mirar, o válido el contrato entre personas conscientes, inválido el contrato de objeto ilícito, todo eso cabe aquí. Si P, entonces Q, que es la forma de expresar un condicional. Si haces algo, sucede otro algo. Pero si es así, entonces toda la filosofía del derecho tendría que dedicarse únicamente a estudiar la estructura lógica de las normas. A esto se le conoce como lógica deóntica. La lógica deóntica es esto, la lógica entre, este ya es un problema, es decir, entre normas, entre proposiciones normativas. De hecho, es problemático decir que existe una lógica entre normas. ¿Por qué? A ver, así rapidísimo. Si eres calvo, no te crecerá más el pelo. Juan es calvo, conclusión, a Juan no le crecerá el pelo. Esto es un clásico razonamiento deductivo que tiene la forma que hemos visto. Si calvo no crece, Juan Calvo a Juan no le crecerá el pelo. ¿Vale? Esto tiene la siguiente estructura. Si P, entonces Q. Si calvo, entonces Q no crece. P, o una especificación de P, alguien que es calvo, la conclusión que se sigue es Q. Claro, Q no le crecerá el pelo. Esto es lo que conocemos como lógica de predicados. ¿Os enseñaron en el cole o en el instituto? Por desgracia, os enseñaron lógica de predicados. Ha habido de todo. Bueno. Aquí vamos a ver 3 cositas nada más. En la regla 23, wow, o sea que sí, Bien. Esto, mejor dicho, esto es un razonamiento deductivo, como veremos en su momento, del tipo modus ponens. Pero si os fijáis, estos enunciados tienen una cosa muy singular, y es que son o verdaderos o falsos. Son enunciados descriptivos. Claro, para esto sirve la lógica. ¿La lógica para qué sirve? La lógica sirve para deducir la verdad de un enunciado
desconocido, a Juan le crecerá el pelo a partir de dos enunciados conocidos. Si estos dos enunciados son verdaderos, entonces el tercero necesariamente va a ser verdadero. Claro, no me hace falta irme al mundo ahí fuera y comprobar si a Juan le va a crecer el pelo o no. Porque si esto es verdad y esto es verdad, entonces necesariamente la conclusión también es verdad. Mola, ¿eh? Se cae. De hecho, hay tablas de verdad en el que te explican qué pasa si uno es verdadero y el otro falso. Dependiendo del tipo de razonamiento, hay varias. Si alguien quiere leer sobre lógica, el manual de introducción a la lógica de Irving Copy, el libro tiene una pila de años gigantesco, pero sigue siendo muy útil. Y se puede descargar legalmente de muchos sitios. ¿Vale? Es tan popular que lo encuentras. O sea, esto está muy bien. Hemos definido la lógica como aquel conjunto de reglas que, si las seguimos, nos sirven para derivar la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros. ¿Sí? Sabemos que si el primer enunciado, si Calvo no le crece el pelo, es verdadero, y dos, sabemos también que Juan es calvo, sabemos que es verdadero, entonces el tercero no hace falta ir a comprobarlo ahí fuera. Porque la lógica sirve para derivar la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros enunciados. Esto es la lógica, ni más ni menos. Vale. Quien mate 15 años a la sombra. Álvaro mató. ¿Sí? Álvaro, 15 añitos guardado. Esto es un razonamiento lógico, ¿verdad? Tenemos la estructura. Si P, entonces Q. Si alguien mata, entonces Q, 15 años de cárcel. A, que es una especificación de P. Mató, Álvaro mató. Sí, de P. Entonces la conclusión es Q, 15 años de cárcel para Álvaro. ¿Alguien ve algún tipo de problema con esto? Que se puede escapar. Alguien te podría decir, hombre, pero es que esto no es un enunciado. Lo que tenemos ahí son enunciados descriptivos. Hombre, conducta, la conducta no es que esté ahí metida, es un enunciado. Otra cosa es que sea descriptivo o no. Hombre, una afirmación es un enunciado descriptivo, ¿o no? Parece que sí. Hombre, también puedo decir que si llueve me mojo, y este es un enunciado descriptivo condicional. Puede ser verdadero o falso. ¿Dónde está el problema? ¿Alguien ve el problema? No se atiende a las características de la... Bueno, alguien te podría decir que habría que estar a las especificidades, pero, ¿cómo decir? Podríamos hacer la primera norma, quien mate con alevosía, bla, 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 bla. La podríamos engordar, nuestra norma. ¿Qué es una norma? Es una norma. A ver, si yo os digo... No lo sé. Obligatorio que el próximo día vengáis todos con zapatos rojos. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Que no puedo obligar al código de conducta? Sujétame el cubata. Pues que puede ser demasiado variable, ¿no? Que no es ni verdadero ni falso. Si yo os digo,
el próximo día tenéis que venir todos con zapatos rojos. Y alguien me dice, no, eso es falso. Le digo, tú eres tonto, con todo el cariño. O sea, me puedes decir, pero qué cabrón eres, qué injusto eres, es una norma inválida. Me puedes decir pero que es falso. Es lo mismo que si te digo, está saliendo el sol y dices, qué injusticia. Pues hombre, poéticamente, si uno está de fiesta toda la noche, pues a lo mejor puede decir, pero no tiene sentido decir justo o injusto que está saliendo el sol. Tiene sentido decirlo de mañana tenéis que venir todos con zapatos rojos. Pero claro, si yo no puedo decir que obligatorio que mañana vengáis todos con zapatos rojos, si digo que no es ni verdadero ni falso, entonces quien mate 15 años de cárcel, ¿es verdadero o falso? No es ni verdadero ni falso. Si no es ni verdadero ni falso, oh, holy shit. No hay. Entonces, no puedo usar la lógica con las normas. Y eso es un problemita. Eso es un problemita, ya os digo, no resuelto. Se han intentado varias huidas, porque no son soluciones, son huidas. Yo no os voy a castigar contándolas todas, ni siquiera alguna. Pero ya os digo que esto es un problema. Nuestras intuiciones nos dicen que quien mate 15 años de cárcel, Álvaro 15 años a la cárcel, aquí hay algo de lógico. Pero si definimos la lógica como aquella disciplina que nos permite, o aquel conjunto de reglas que nos permite derivar la verdad de unos enunciados a partir de la verdad de otros, no la puedo usar. En cualquier caso, ¿qué pasa? ¿Que todos los filósofos del derecho se dedican a hacer lógica deóntica? Mirad, creo que los que se dedican en lenguas romances a hacer lógica deóntica me caben en una mano los nombres como mucho en 2 manos, pero no más. Gente que haga lógica deóntica son 4, que además saben un montón y como para discutir con ellos, pues se empiezan a decir cosas, te empiezan a sacar la 25ª regla y entonces dices, no, ya, bueno, en la ley de distribución de Gordon ya morí, ahí morí, ¿sí? Ha habido autores, hay un autor muy famoso, Luigi Ferrajoli, que se escribió 2 volúmenes gigantescos, uno de teoría del derecho y otro de teoría de la democracia. Gigantesco quiere decir cada uno 800 páginas, una cosa así, y escribió un último libro en el que aparecía todo formalizado, todo con pes y con cus. Era un castigo que le ofreció al mundo, y aún así hubo gente que se lo leyó y le sacó errores. Pero desde luego, no todos los filósofos del derecho nos dedicamos a hacer lógica deóntica, presuponiendo que se pueda hacer lógica deóntica y el dilema de Jorgensen, que así se le conoce, a ese problema, tenga solución. Aquí, por ejemplo, hay un profe que se acaba de jubilar, o acaba su emeritaje, que siempre ha dicho que la lógica de ningún modo es aplicable a las normas. Que aquí hay otro tipo de razonamiento, pero que no es la lógica. Aquí hay decisión. ¿Sí? Rafael Hernández Marín. Si lo queréis leer, es un tipo no listo. Lo de después, una fiera razonar con él. No en el sentido de que se cabree, que también, sino en el sentido de que es muy bueno. Pues si se nos ha cerrado la opción de que sea una disciplina completamente abstracta, vale, ¿y si decimos que general quiere decir estructural? Lo que haría aquí la filosofía sería encargarse de la estructura de los ordenamientos jurídicos. Sin embargo, decir que que la filosofía del derecho se encarga
de la estructura de los ordenamientos jurídicos tiene un poco de trampa. ¿Por qué tiene trampa? Porque, ¿qué es una estructura? Si nos vamos al diccionario, se supone que una estructura es aquello que sostiene el resto de elementos, especialmente un edificio o cualquier obra de tipo civil. Y claro, entonces, decir que la filosofía del derecho es estructural es una metáfora a partir de la construcción. Tenemos que traducir la metáfora. Mirad, las metáforas son formas traslapadas de hablar, formas en las que cambiamos el significado de las palabras, que son muy sugerentes, nos llevan a pensar otras cosas, por eso se utiliza tanto en poesía, porque son sugerentes, pero son tremendamente imprecisas y hay que tener mucho cuidado con ellas. Cuando alguien en un discurso jurídico os intente colar una metáfora, sospechad, decir, uy, ahí está pasando algo. ¿Sí? ¿Cómo podríamos traducir este estructural? Bueno, tenemos algo que podamos considerar como pilares, fundamentos. Mirad, el área o el departamento al que yo pertenezco se llama Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional y Derecho Constitucional. ¿Cuáles serían esos fundamentos, esas bases? Pues algunos han dicho, bueno, a ver, para que cuando nosotros construimos un edificio, ¿qué es lo que ponemos primero? Lo que ponemos son los pilares. Y a partir de los pilares y las... Uy, que no me sale. Las que van... Las vigas, gracias, perdón. Entonces, solo después de haber puesto esto, yo puedo empezar a construir. Y puedo empezar, o mejor, a hacer lo siguiente. Pero sin esta estructura, pilares y vigas, columnas y vigas, no hay manera de que pueda poner paredes o pueda seguir haciendo el resto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo traduzco esto en el derecho? ¿Habrá algunas normas que necesito previamente para poder crear el resto de normas, para poder poner el resto de normas? Y claro, aquí se os tendría que aparecer rápidamente la idea de... Derecho natural. Yo te diría más bien fuentes. Fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? ¿Alguien tiene una definición así? Bote pronto. El orden en que se deben de aplicar las normas según de dónde vienen cada una. El orden en el que se debe... Eso sería más bien un orden de prelación entre las fuentes. ¿Pero qué son las fuentes en sí mismo? Donde se recoge. Pero donde vas a un sitio y con un cesto y te las vas echando al cesto. Mirad, ¿sabéis qué es lo más... ¿Qué es lo peor de todo esto? Que hemos salido de una metáfora para meternos en otra. Porque las fuentes, ¿qué es una fuente? Pues una fuente es de donde sale agua, está claro. Poco más se puede decir. Puedo decir que hay una fuente de petróleo, pero no es una fuente, o sea, sería usado de nuevo metafóricamente. Lugar de origen. Bueno, pero eso lo llamaríamos manantial, si quieres. Pero la fuente es, sí, bueno, también hace referencia al lugar de origen. Fuente es otra metáfora, y entre las más discutidas. De hecho, que sean las fuentes del derecho ya es de por sí un problemón, ¿sí? Mirad, aquí por fuentes podemos entender una cosa muy sencillita, no para resolver este problema. Hay un profesor llamado Josep Aguiló de la Universidad de Alicante, aquí al lado, que dice que el problema de las fuentes, que los filósofos del derecho raramente se ocupan de el tema de las fuentes. ¿Por qué? Porque dicen que es o un tema demasiado sencillo, coges el Código Civil y dices, la fuente del derecho, san, se acabó. O la Constitución, san, se acabó. Ahí tienes una lista y ya, fin. ¿Qué problema? Ya no hay más problema. O terroríficamente difícil, porque lo que intentaría responder es ¿de dónde viene el derecho?
Digamos que hay que quedarse en una pregunta intermedia. ¿Cuál es esa pregunta intermedia? Que es, sí, probablemente la definición más entendida de fuente, perdón. Actos y hechos generadores ¿de qué? ¿De electricidad? No. De normas jurídicas. Pero ¿sabéis qué? Que esto también es un problema. ¿Quién os ha explicado cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español? ¿Cómo? Leciñena en civil. En constitucional nos dijeron cuáles eran las fuentes del derecho. Pero vamos, los de civil os lo enseñaron. ¿A ti quién te lo enseñó? ¿Cuáles eran las fuentes del ordenamiento jurídico chileno? Ah, bueno. Vale. ¿Tengo yo pinta de civilista? ¿A que no? No tengo mucha pinta de civilista. Los civilistas, digamos que no me parezco un civilista. Vamos a dejarla ahí. Tampoco los constitucionalistas. Tampoco me parezco a un constitucionalista. Y es que yo no me dedico a saber cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español. Es que no es mi trabajo. Como mucho me puedo ocupar del concepto de fuente del derecho. Pero ahí nomás. Hasta ahí llego. Pero meterme en cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico español, francés, inglés, italiano. Y es que no es mi trabajo, no es mi laburo. No, o sea, que por poder puedo ponerme a hacerlo. Pero no es a lo que se dedican los filósofos del derecho. Así que tampoco nos va a servir como estructural. Hacemos una pausa de 10 minutos. Bueno, seguimos. A ver. Recuérdame cómo era tu nombre, por fin. Óscar. Óscar nos ha dado la opción del derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? Mirad, o mejor dicho, hay una forma de entender la idea de generalidad de la ciencia del derecho, perdón, de la filosofía del derecho, afirmando que lo que sería aquello que hace la teoría o la filosofía del derecho es comparar diferentes ordenamientos jurídicos. Mirad, ¿existe esto, la comparación? Sí, de hecho, en algunos países, como en Italia y en Alemania, esto es una disciplina, pero una disciplina aparte de la filosofía del derecho. O sea, hay cátedras que se dedican únicamente al análisis del derecho comparado. En Chile últimamente está pegando también bastante fuerte. ¿En qué consiste el análisis, el derecho comparado? Así dicho muy rudamente, ir a buscar cuáles son diferencias y similitudes entre una institución, un conjunto de normas, en un ordenamiento y otro. Por ejemplo, cómo está regulado la libertad en China y España, o en los países europeos. ¿Sí? Lo que pasa es que, como le decía antes a Óscar, el punto es que son muy diferentes, el nivel de generalidad y abstracción con el que analizan los comparativistas es bajo. Tienes comparativistas civilistas, comparativistas penalistas, comparativistas constitucionalistas. Hay derecho comparado constitucional. Pero no algo así como filosofía del derecho. Pues ¿se podría hacer una filosofía del derecho comparado? Sí, claro, lo mismo que se hace una filosofía de la ciencia jurídica, la teoría de la ciencia jurídica, también podríamos hacer una teoría del derecho comparado. Pero de nuevo, no es esto lo que hacemos los filósofos del derecho. No, es que
no nos dedicamos a esto. Hay una quinta opción para tratar de ver qué es esto de generalidad. Que son las teorías generales, ojo, de una parte del ordenamiento. ¿Quién nos dio penal? Morillas. Vale. ¿Y a ti quién te dio penal? Eduardo Sepúlveda. Bueno. Pregunta. Llegaron vuestros profesores y el primer día cogieron el Código Penal y os empezaron a explicar el Código Penal. ¿Sí? ¿No? ¿Recordáis así que simplemente cogió el Código Penal y empezó? ¿Qué es poneros en contexto? ¿Qué es explicar el derecho penal? ¿Y cuál es el objeto del derecho penal? ¿Vale? Ese puede que sea la función, pero el objeto, eso también sería otro objeto u otra función u objetivo. El objeto, si queréis, es la conducta delictiva, el delito. ¿Alguien me puede decir qué es un delito? ¿Solo antijurídica? Acción típica. Falta uno para el bingo. ¿Esto lo pone así tal cual en el Código Penal? Esto se inventó en Alemania en el siglo XIX y se llama Teoría General del Delito. Y sirve para explicar el derecho penal en Alemania, España, Francia, Italia, México, Argentina, prácticamente donde quieras. ¿No os ha pasado que hay partes de vuestros cursos en los que no veis ni una maldita ley? Ni una. Que el código... Pero no solo en primero. ¿Alguien me dice que es un tributo? No cuáles son. ¿Qué es? ¿Eso es para qué sirve, amigo? Contribuciones económicas, deberes económicos que surgen a partir del acaecimiento de un hecho imponible. ¿Y qué tipos de impuestos hay? Directos e indirectos, pero tienes... perdón, lapsus menti. Los impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sabéis de dónde viene esto? ¿De que lo pone el legislador tributario? Siglo XIX, a caballo entre Alemania e Italia. Mirad, en todas las asignaturas os han explicado una parte de teoría general de algo, teoría general de los actos jurídicos, teoría general de la Constitución, teoría general del contrato, que abarca clases y clases y horas y horas, teoría general del acto administrativo, del tributo, de la hostia de cosas. A ver, ¿qué son estas teorías generales? Pues mira, estas teorías generales lo que son es
explicaciones de cuáles son las normas fundamentales de una parte del ordenamiento, ¿sí? De toda una parte del ordenamiento. Fundamentales, que quiera decir ahí, no me lo preguntéis, que no está tan claro. Lo que sí está claro es que sirven para explicar el derecho. Tienen una capacidad heurística brutal, una capacidad para el aprendizaje tremendo. ¿Por qué? Porque te forma la cabeza. Te dice, claro, si yo sé que es un tributo, entonces ya puedo empezar a clasificarlos y ya puedo reconocer cuando estoy delante de un tributo. Y si ya me dan la diferencia entre impuesto, tasa y contribución, ya hago maravillas. Claro, hago maravillas. Fijaros si son importantes estas distinciones, que hace poco hubo un tipo que recurrió la multa que le pusieron por impago a la contribución de las basuras, porque por su casa no pasaban no pasaba el camión de la basura. Y el tipo dijo que el Tribunal Supremo dijo que al tratarse de una contribución, la tasa, al tratarse de una tasa, o está la contraprestación o no se puede cobrar la tasa. Y le devolvió la pasta de tropecientos años. ¿Es esto lo que hacemos los filósofos del derecho? ¡Ish! A ver, ¿quiénes han hecho teoría general del delito? Los penalistas. ¿Quiénes son los que hacen teoría general del tributo? Los tributaristas. Hay una vertiente en la filosofía del derecho en la cual probablemente me encuentro yo con una patita, que está pensando que la filosofía del derecho debería ser filosofías especiales de una parte del ordenamiento. Por eso vosotros os encontráis en vuestro programa cosas como teoría de los precedentes judiciales o teoría acerca de qué es el soft law, porque algunos pensamos que la filosofía del derecho en general se ha alejado demasiado del derecho y queremos poner ancla, poner pie en el suelo en alguna parte del derecho. Pero por lo general, esto no es lo que hace la filosofía del derecho. La mayor parte de la filosofía del derecho no se ocupa de una parte específica. ¿Hay bastante gente que lo hace? Sí, sí. Pero no se entiende que sea el discurso filosófico jurídico por excelencia. De hecho, algunos nos acusan de no estar haciendo filosofía del derecho. Me lo he tenido que oír. Teoría general de una parte del ordenamiento. Vale. Salud. Y pasamos al punto 1.3.1.3. Esta forma psicopática de estructurar el curso con puntitos, números, no es mía. La inventó Wittgenstein por primera vez en el Tractatus y los números llegaban a tener media página. El ancho de media página. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué demonios es esto de la filosofía del derecho? ¿Qué es esto de la filosofía del derecho? Mirad, respuestas seguras, como en el resto de la asignatura, no hay. Ya os digo, si uno pretende agarrarse a verdades muy importantes, conmigo no las va a encontrar. Hay otros profesores que hacen otras cosas y te dicen, esto es lo absolutamente... Yo tengo demasiadas dudas como para poder decir eso. Aquí lo único que voy a hacer es defender dos conjuntos de tesis. Voy a defender una primera tesis que es normativa, prescriptiva, que en realidad ya os la he contado. Y es que la filosofía del derecho tiene que serviros a vosotros. A lo que yo me dedique tiene que, en última instancia, revertir en la práctica jurídica. No necesariamente o inmediatamente a lo mejor en la enseñanza, pero sí le tiene que servir a los operadores jurídicos. Esto, ¿cómo decir? Lo tengo claro, porque si no, entonces deberíamos movernos a la Facultad de Filosofía.
¿sí? Y salir de una facultad de Derecho. Y esta asignatura no debería ser obligatoria, no tendría ningún sentido que fuese obligatoria. Sería, pues, no sé, como al que le da por estudiar, ¿cómo se llama? Antropología jurídica. Que está cojonudo que alguien quiera estudiar antropología jurídica, pero no es algo que sirva mucho a los prácticos. ¿Sí? Así que la filosofía del derecho tiene que servir a los operadores jurídicos. Y en este sentido, si tiene que servir a los operadores jurídicos, no vale hablar de cosas que no tengan que ver con el derecho, porque eso no os sirve a vosotros. Os puede servir para el conocimiento sapiencial y decir, ¡uy, qué sabio soy! ¿Cuántos libros tengo? ¿Cuántos libros he leído? Muy bien, pero si es como el que lee, no sé, discursos teológicos o teología, ¿vale? Cojonudo, sabes un montón de teología, pero ¿te sirve para la práctica jurídica? Bueno, en el caso de la teología probablemente alguna cosa sí, pero por lo general no. No. Primera tesis normativa. Esto tiene que servir para los operadores jurídicos y por tanto hay que hablar sobre el derecho, con mayor o menor grado de abstracción, de generalidad, como lenguaje, como metalenguaje, como queráis, pero del derecho. Y bueno, la tesis descriptiva en realidad no es una tesis, son dos tesis. La primera, que es resumen de la anterior. Los filósofos y filósofas del derecho hacen, aunque no exclusivamente, análisis lógico-lingüístico. Es decir, se cogen el discurso de la ciencia jurídica, del legislador, de los jueces, de la administración, de todo aquello que no os digo que sea parte del ordenamiento jurídico, que huela a jurídico, ¿vale? Con olor a derecho. Si huele a derecho, objeto de los filósofos del derecho. Es que, por ejemplo, el soft law, la mayoría de las veces, claramente, no es derecho. No forma parte de ningún ordenamiento jurídico. ¿Y esto es objeto de los filósofos del derecho? Yep. Yep. Segunda tesis descriptiva. Mirad. No sabemos con qué grado de generalidad o abstracción hay que subir, porque si nos vamos muy alto nos quedamos en lógica de normas, si nos quedamos muy cerca nos quedamos en una parte del ordenamiento jurídico, o nos quedamos en el derecho comparado. Lo que sí sabemos es que la filosofía del derecho ha producido una serie de conceptos y algunos han concebido a la filosofía del derecho como reserva y fábrica de conceptos. ¿Son conceptos que nos inventamos? Pues hombre, algunas veces sí. Hay algunas veces que nos inventamos ex novo, creamos un concepto nuevo. Por ejemplo, concepto de norma de competencia. ¿Esto es una formulación de los teóricos? Sí, así tal cual. Se había hablado de competencias, pero desde el ámbito del derecho procesal, pero la noción de norma de competencia o norma determinativa esta es de cuño propio. También lo que hacemos es tomar conceptos que están en la dogmática y reformularlos para que tengan alcance teórico y no dogmático, como por ejemplo la noción de derecho subjetivo. Hubo un joven profesor a principios del siglo XX, joven porque además se murió muy joven, Leslie Hoffel, ¿Leslie? Sí, Leslie, con 3 nombres de pila más. Hoffel
se preguntó qué eran los derechos subjetivos. Si había escrito la dogmática civil y constitucional sobre los derechos subjetivos. Muchísimo. Y llegó este tipo y te dijo, mira, en realidad un derecho subjetivo son 4 posiciones jurídicas fundamentales. Derecho en sentido estricto, libertad, competencia, inmunidad. Así que a partir de elaboraciones dogmáticas, a veces llegamos y lo que hacemos es desvincularla de una parte del ordenamiento y convertirla en aplicable a todo el ordenamiento y a diferentes ordenamientos. ¿Sí? Lo mismo intenta un servidor. He cogido la noción de precedente que venía claramente de los procesalistas y la he vaciado de significado respecto, la he hecho más general y más abstracta para que no fuese dependiente ni del derecho chileno, ni del español, ni del italiano, ni de ningún otro, y que sirva en todos lados. ¿Sí? Esto... ¿A qué se refiere cuando dice que coge un concepto dogmático y lo transforma en teórico? Lo que hago... mira. Lo que estás preguntándome es la diferencia entre conceptos dogmáticos y conceptos teóricos. Esto en realidad os lo tenía que explicar en el siguiente punto, pero adelantamos un poco. ¿Alguien sabe lo que es la interpretación? El sentido de las normas. Recuérdame quién te dio teoría del derecho. Juanjo. Ole por Juanjo, que metió una idea. Esto es un concepto claramente teórico. La interpretación normalmente había sido estudiada por los civilistas. ¿Y los civilistas cómo estudiaban la interpretación? La interpretación la estudiaban los civilistas con base en el Código Civil. ¿En qué va a ser? ¿Y qué es lo que decía el Código Civil respecto de la interpretación? ¿Qué dice nuestros códigos civiles respecto de la interpretación? Según el sentido claro o literal. ¿Sí? Esto viene de un viejo brocardo latino, in claris non fit interpretatio. Cuando hay claridad, no se debe interpretar. Porque el primero es un concepto teórico y el segundo es un concepto dogmático, lo vamos a llamar. Mirad, el primero es un concepto que te dice qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Y el segundo, esa es la gran diferencia. Mirad, los conceptos teóricos no orientan el comportamiento, no te dicen que un comportamiento está prohibido, permitido, simplemente son informativos. Te dicen, hay cosas que son así. Te describe, te dice, ¿qué es interpretar? Como estaba diciendo, ayúdame. Inés. Como estaba diciendo Inés, es interpretar, si es un acto, entonces será dotar de sentido a un texto jurídico. La segunda, claro que pretende orientarte. Te está diciendo, como estabas diciendo tú, obligatorio interpretar literalmente. Pero si es obligatorio interpretar literalmente, entonces es que habrá otras formas de interpretación, tal vez. Porque si no me van a obligar a lo único que puedo hacer, a lo único que es posible hacer. Así que cuando te dicen esto, ya te están diciendo no solo qué es la interpretación, sino que te están diciendo cómo tienes que comportarte. La teoría del derecho o la filosofía del derecho, para algunos, entre los que me incluyo, no es que sea yo el único,
tiene que ser en este sentido neutral, axiológicamente neutral. Si yo me ocupo de qué es la interpretación, o qué es la ponderación, o qué es un precedente, o qué es el soft law, o qué es lo que queráis, no os puedo dar conceptos que impliquen que vosotros tenéis que hacer algo. No. Tienen que ser conceptos meramente descriptivos. ¿Sí? ¿Bien ahí la diferencia? ¿Qué es lo que hizo la teoría del derecho? Partió de este sentido claro, o lo que decía la legislación del Código Civil sobre qué era interpretar, especialmente de este in claris non fit interpretatio. Y dijo, in claris non fit interpretatio, cuando hay claridad no hace falta interpretar, pero ¿interpretar qué es? Si nos vamos mínimamente a filosofía del lenguaje, sabemos que las palabras no tienen un sentido inherente, no es que tengan un sentido natural. El lenguaje no es algo natural, es algo extremadamente humano y se basa en convenciones. Las palabras significan lo que significan, pues dependiendo de dónde estés. No es que haya... ¿Cuál es el sentido correcto de la palabra pito? ¿Qué es un pito? Pues eso, depende. Desde un silbato a un cigarrillo, un porro de marihuana. Digamos que la palabra pito, múltiples significados. ¿Cuál sea el correcto? No es una pregunta sensata. Es que no es sensata. Lo único que puedo saber es qué es lo que ha intentado transmitirme el este. Pues si es así, entonces no es que exista un sentido único, por tanto tengo que interpretar, tengo que elegir entre varios significados posibles. No puedo decir que in claris non fit interpretatio, porque para saber cuándo un sentido es claro, primero tengo que saber cuál es el sentido. Esto es el ejemplo clásico o básico para distinguir entre conceptos teóricos y conceptos dogmáticos. Casos intermedios hay muchos y de hecho veremos bastantes, ¿vale? Pero por el momento nos basta. Así que para nosotros la filosofía del derecho, en primer lugar, debe ser algo que tenga que ver con el derecho, por favor, esto sí, algo que le interese, algo que les sirva a los operadores jurídicos. Y en segundo lugar, tiene que ser, o si nos fijamos en lo que sucede, pues mirar, la mayoría, hay un gran número de estudiosos, de filósofos y filósofas del derecho que hacen análisis lógico-lingüístico. ¿De qué? De la ciencia jurídica, de la dogmática, del discurso del legislador entendido en sentido amplísimo, de los jueces también entendido en sentido amplísimo y de la administración también en sentido amplísimo. Y que además nos dedicamos bien a crear nuevos conceptos o bien a repulir, a quitar imprecisiones, eliminar vaguedades de los conceptos que han hecho normalmente la dogmática, aunque también a veces los jueces. ¿Sí? Esto es lo que va a ser nuestro curso de filosofía del derecho. A estas cosas nos vamos a dedicar, ¿vale? A ver cuáles son las operaciones que hacen jueces, ciencia jurídica, administración, y a elaborar o reelaborar algunos conceptos que o bien son de cuño propio, no propio necesariamente mío, sino propios del ámbito filosófico jurídico, pero también a reformar algunos de los conceptos de la ciencia jurídica o dogmática jurídica. Por eso normalmente los de filosofía del derecho podemos llegar a ser un poco incómodos para nuestros compañeros de facultad, porque en realidad una parte importante de lo que hacemos es criticarles, ¿sí? Por imprecisos, es decir, hijo mío, no. ¿Sí? Vale. Pues entonces, dadme un segundo que... ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? A ver qué he hecho con el mando. Nos pasamos al punto 1.3.2.
En el punto 132, que se llama Ciencia y Dogmática Jurídica, de hecho, ciencia y dogmática jurídicas, al plural. Porque el jurídica no se predica solo de la dogmática, sino también de la ciencia. En este apartado, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este apartado, lo que vamos a hacer va a ser tratar de distinguir entre ciencia jurídica y dogmática jurídica. Ya hemos establecido una diferencia entre ciencia del derecho, pero tomando ciencia del derecho y dogmática jurídica como sinónimos, respecto de la filosofía del derecho. En este segundo momento vamos a coger el término ciencia jurídica y lo vamos a distinguir de aquel de dogmática jurídica. Básicamente porque hay cosas importantes en la distinción. Hay cuestiones que merece la pena señalarlas. Porque claro, hay una primera cosa evidente. Y es que si yo hablo de ciencia jurídica o ciencia del derecho, ¿esto tiene algún tipo de carga valorativa? ¿Lo presenta como algo bueno o algo malo? Coño, es ciencia. Y la ciencia nos gusta. ¿Por qué nos gusta la ciencia? Pues porque es fiable. Por eso nos echamos las risas cuando llega Trump y te dice que el paracetamol genera autismo. Por favor, rigurosidad, cientificidad. Porque la ciencia se contrasta. Y de hecho la ciencia no para de corregirse a sí misma. Y como no tiene miedo de corregirse a sí misma, nos fiamos más de ella. Porque en cierto sentido, solo en cierto sentido, es desinteresada. Lo único que quiere es seguir avanzando. Hacia dónde ya es otra cosa, pero por eso y porque consigue resultados. Sí, claro. A ver, te ponen malo de verdad, un resfriado de esos chungos. Te vas al de abajo a que te dé unas hierbitas para hacerte un té y un ¿cómo se llaman? Baos de no sé qué. O te vas al centro de salud o al hospital. Si te vas al centro de salud o al hospital es porque te fías más. ¿Y por qué te fías más? Te fías más porque aciertan más. Si es que es así de sencillo. Nos fiamos de la ciencia porque acierta. Claro, claro. ¿Qué prefieres? ¿Subirte en un avión hecho por ingenieros que saben un montón de física y mates o uno construido por mí? Y es que además lo hacemos permanentemente en el día a día. Confiamos en la ciencia, claro. Esto no significa que la ciencia no se equivoca, claro, por supuesto que se equivoca. Se equivoca probablemente todo el tiempo. Si en su momento la física newtoniana dijeron, ¡oh, hemos descubierto! Llega Einstein y dice, no, mira, todo caca, no nos sirve nada, hay que empezar de nuevo. Pero aún así nos fiamos. ¿Por qué nos fiamos? Porque es el mejor conocimiento que tenemos disponible. Porque podemos seguir reestudiándolo y reestudiándolo para hacerlo cada vez más fino, más preciso, mejor. ¿Sí? ¿La alternativa cuál es? La alternativa es dogmática. Llamarlo dogmática jurídica. ¿Tiene esto algún tipo de carga valorativa? Cerebros on. Solo os voy a acusar de dogmáticos. ¿Y quién es alguien que es dogmático? ¿Qué es lo que caracteriza a una persona dogmática? Que es muy cerrado de mollera, efectivamente. Es que, ¿alguien sabe lo que es un dogma? ¿Y sabes de dónde viene? Efectivamente, es que la idea de dogmática viene de los dogmas
de la IC, de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Qué son los dogmas? Los dogmas de fe son aquellas verdades que no se pueden poner en cuestión. ¿Sí? Porque si no, no pala, sino fuego, hoguera. Hacemos ayasao. ¿Sí? Viene la Inquisición y nos hace chuletitas. La idea de dogma no nos gusta desde la Ilustración. ¿Por qué? Porque en la Ilustración, con nuestro Rousseau, ¿qué es lo que nos gusta? Someter todo a la razón. ¿El dogma qué es? La prohibición de someter algo a la razón. Es claramente esto. Así que la expresión dogmática jurídica tiene lo suyo, porque le está llamando a alguien duro de mollera, cerraicomente. ¿Bien? Así que cuidado con las expresiones que usamos, que no son neutras. ¿Son los profesores de Derecho y las profesoras de Derecho duritos de mollera? ¿Son cerraditos? ¿Por qué? Dilo, sin miedo. O sea, hay buena razón para pensar que son duritos de mollera y que son cabezotas. ¿Por qué? No penséis que estoy de cuchicheo. Es que lo que estamos estudiando es cuchicheo, en cierto sentido. ¿De qué podríamos decir respecto de los estudiosos del derecho, los profes de civil, administrativo? ¿En qué sentido serían duritos de mollera? ¿Habría verdades que no podrían ser puestas en cuestión? ¿El qué exactamente de lo que dicen? O sea, tú dices que ellos se creen sus tesis mucho y que están convencidos y que no admiten razones en contra. A ver, yo espero que vuestros profes no hagan esto. Pero si lo hacen, es que son personas que no atienden a razones. Y si alguien que no atiende a razones, decimos que es una persona dogmática, efectivamente. Pero si no atiendes a razones es porque hay ciertas cosas que consideras como verdades fuera de discusión, que no se pueden discutir. ¿Cuáles podrían ser esas verdades para los que estudian el derecho civil, el derecho mercantil? Efectivamente, el derecho positivo asumido como dogma. Esto es lo que ha dicho el legislador. Y es lo que ha dicho el legislador. ¿Y qué tenemos que hacer? Aplicarlo, aceptarlo. Y no nos queda más remedio. Porque hacer ciencia del derecho, hacer dogmática jurídica, es aceptar ciertas cosas como dogmas. Pero a ver, paremos un segundo. ¿Qué quiere decir que un jurista acepte como dogma la ley o los enunciados del legislador? ¿Significa que los considera justos? Cuidado que esto no. Cuidado que ha habido gente que ha dicho que la dogmática era simplemente sumisión al legislador. Esto es muy discutible. No. De hecho, la mayoría de dogmáticos tienen también, parte de sus obras son críticas hacia el ordenamiento jurídico. Vamos, que hacen filosofía de la justicia. ¿Sí? Se dedican a rechazar el derecho por razones morales, políticas, ¿sí? Así de veces. Pero entonces, ¿en qué sentido asumen como dogma el derecho? ¿O los enunciados del legislador? Hombre,
si es como verdaderos, date cuenta que son enunciados normativos, con lo cual no son ni verdaderos ni falsos. Es como el cierra la puerta, vete de clase, ni verdadero ni falso. Ni tan fácil. El punto es que, o mejor dicho, ¿en qué sentido la dogmática acepta dogmáticamente los enunciados del legislador? No es una cuestión de justicia, o no necesariamente una cuestión de justicia. ¿De validez? No, porque hay muchas veces que llegan los juristas y te dicen, mira, esta norma que ha emanado el legislador es inválida. ¿Qué puede ser? Simplemente lo que aceptan es un hecho social. ¿Cuál hecho social? Que algo cuenta como derecho. Puede ser derecho inválido, derecho injusto, derecho lo que queráis. Pero cuando se encuentra con un enunciado del legislador, dice, bueno, será una mierda, será inconstitucional, será ilegal, lo que queráis. Pero es derecho. ¿Sí? En este sentido es dogmático. No entra a discutir más allá de esto. ¿Sí? Entonces, la gente jurídica entraría a ver si eso verdaderamente es derecho. Espera. Espera que nos falta una cosita más dentro de la dogmática jurídica. ¿Es lo único que aceptan los dogmáticos como dogmas? ¿Que cierta cosa cuenta como derecho? Ay, ay, ay. Por cierto, hay algunos casos en los que no es nada fácil saber si un hecho social cuenta o no como derecho. Por ejemplo, en derecho internacional suele ser un gran lío. ¿Cuándo sabemos si hay jus cogens? ¿Cuándo sabemos cuándo hay costumbre? Ahí lo he puesto como muy fácil, pero porque está referido normalmente a enunciados del legislador. ¿Alguien me dice la hora? Las 10:53. Y 53. Venga, rematamos con esta idea. ¿Sabéis lo que es un contrato? ¿Me decís qué es un contrato? Un acuerdo de voluntades para celebrar Un acuerdo de voluntades para celebrar un negocio. O me hago más. ¿Eh? ¿Cómo regula el Código Civil el contrato? ¿Qué es lo que dice respecto del contrato? Esas son las consecuencias. Acuerdo de voluntades, causa lícita, objeto lícito y determinado dentro de los objetos del objeto. Acuerdo de voluntades, objeto lícito y causa lícita. Acuerdo de voluntades. Y si yo digo, llego y digo, ¿y si puede haber contratos sin voluntades? Dices, a ver, qué chorrada es esta. Sujétame el cubata, amigo. ¿Cómo? No, vamos a un caso más. Eso no es un contrato. El contrato ilegal. ¿Puedo contratar con la IA? Con la IA. Firmar un contrato con la IA. La voluntad la predicamos respecto de la intencionalidad. ¿Me puedo comprometer contractualmente con una IA? ¡Toma ya! Y alguien puede llegar y decir, no, hay que reformar
lo que dice el Código Civil. Os pongo otro ejemplo. Mirad, no sé si sabéis que nosotros sí, Vicente, que ya tenemos unos añicos, que cuando se aprobó el matrimonio homosexual en España, el matrimonio paritario, pasó una cosa muy singular. Y es que hubo un montón de gente que dijo, eso es imposible. ¿Sí? Sí, decían que no era matrimonio. Decían que no era matrimonio, porque ¿qué es el matrimonio, Vicente? La unión entre dos parejas, una pareja de distintos sexos. La unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque es así, evidentemente. ¿Cómo que es así, evidentemente? A ver, derecho consuetudinario, derecho de la Iglesia o normas de la Iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que no podemos cambiar eso? Si somos el legislador. Aquello que sea un matrimonio depende de aquello que sea naturalmente el matrimonio. Sabemos que las palabras no tienen un significado propio, natural. ¿La palabra matrimonio es una excepción? No. ¿Puedo cambiar el significado de la palabra matrimonio? Sí. Lo mismo que puedo cambiar el significado de la palabra contrato o constitución. Hay un segundo sentido en el que los dogmáticos son, aquí sí, cerrados de mente y cabezotas. Hoy en día, si le dices a un civilista que un matrimonio es la unión entre dos personas y no mencionas el sexo, no pasa nada. Lo hacías hace 15 años o 20 y te cortaban el cuello, o sea, literalmente. Porque decían, aquello que esencialmente es el matrimonio es unión entre hombre y mujer, y el legislador no puede romper la lógica interna del derecho. Esto es lo que es. Ha habido algunos autores que han dicho, ojo, que la dogmática no es dogmática porque acepte los enunciados del legislador. La dogmática es dogmática porque se agarra a sus conceptos dogmáticos como a un clavo ardiendo. Y es esto lo que no están dispuestos de ningún modo a ceder. ¿Qué es un contrato? Un contrato es esto. Oye, ¿y qué pasa si llega el legislador? Os pongo un caso de la prensa a ver si os suena. Hace poco, unas semanas, llega un juez y dice, ¿qué me va a contar a mí una cajera del supermercado sobre qué es el consentimiento? Porque el consentimiento nosotros lo venimos estudiando desde el derecho romano. ¿No se puede cambiar lo que es consentimiento? ¡Hostias! Hay una noción que sea natural, necesaria, de consentimiento. Todos nuestros conceptos, con excepción de dos o tres, el concepto de agua, de cosas que se refieren a hechos naturales. El concepto de agua, el concepto de cielo, tierra, los empírico naturales. Con excepción de esos, el resto nos los hemos inventado todicos. Todos. Consentimiento, no consentimiento, contrato. La noción misma de dinero también nos la hemos inventado. El decir que nos van a venir a enseñar sobre el consentimiento, no, si no pretenden venir a enseñarte nada, pretenden venir a cambiar las normas. Ese es un gesto de actitud dogmática a cagar, a morir. Nos vemos mañana.